Bueno, tenéis en el bolsillo 135 euros, iba a decir pesetas, se me ha cruzado un cable. ¿Tenéis en el bolsillo, sí? Pues que sepáis que eso es lo que más o menos os vais a gastar en esta rebaja. O ya os habréis gastado, porque hay gente que no espera. Vamos, el primer día ya se lo está gastando. Hoy abrimos un nuevo espacio en el programa en el que semanalmente, periódicamente hablaremos de consumo, diferentes aspectos que nos pueden interesar a todos. Y hoy había que hablar de las rebajas. Está conmigo Miguel Ángel Ruiz, presidente de la Asociación Española de Consumidores. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros y abrir este espacio, como decías, ¿no? Que siempre os agradezco a los medios de comunicación, en concreto Interalmería, por la información que le llega al consumidor, que es de primera mano y muy importante. Bueno, es nuestra obligación también, ¿no? Como medio público, como medio de comunicación, pues digamos que resolver aquellas cuestiones que pueden ser de ayuda a los espectadores. Y evidentemente todos somos consumidores. Sí, evidentemente somos todos consumidores y en muchos casos desinformados, ¿no? Y por eso recalco la importancia que tienen este tipo de espacios en medios públicos, como decía, sobre todo de cara a esa información que le tiene que llegar al consumidor, esa formación que, según nuestras estadísticas, buena parte de los problemas, buena parte de las reclamaciones que se plantean en nuestras oficinas, en nuestros teléfonos, pues se evitarían con una debida información, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva es muy interesante el estar con estos espacios, claro, informando y formando a ese consumidor que muchas veces, como digo, está desinformado. Como consumidores tenemos muchos derechos que, como bien decía, desconocemos la mayoría de ellos, pero para eso estamos aquí, para empezar a analizarlo. Y la época de rebajas es una buena época, ¿no? El pasado día 7 comenzaron la rebaja, vamos a tener ahí más de un mes, casi 2 meses, ¿no? De rebajas en las que nos volvemos locos, aunque parece que este año los consumidores nos vamos a volver menos locos que otros años, ¿no? Tenemos la mosca detrás de la oreja. Sí, nosotros hemos hecho una encuesta y es significativo un dato que nos ha salido. Bueno, 2 datos, uno enlazado con el otro. El primero es que el 92% de los consumidores nos dicen más o menos que las rebajas son nulas, que esperaban mucho más de lo que se han encontrado a pie de tienda. Y ello pues es llevado por ese 95% de consumidores que también nos han dicho que los descuentos en estos primeros días pues son prácticamente nulos, ¿no? El 10, 20%, en algunos casos se llega al 50%, pero en pocos artículos y en poca variedad, ¿no? Por tanto, desde esa perspectiva, pues el consumidor no ha visto grandes rebajas en estos primeros días y también dejado llevar este porcentaje, creo yo, por lo que es unas rebajas un poco descafeinadas, ¿no? A las rebajas yo recuerdo, que tú recordarás hace años, las colas a pie de tienda. Era una imagen habitual para abrir los informativos de ese día. El día del inicio de rebajas, todos sabíamos que nos iban a poner la imagen de la gente entrando como si no hubiéramos mañana en el Corte Inglés o en Galerías Preciados. Eso se ha perdido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en primer lugar las rebajas son libres hoy en día, se liberalizó el periodo de rebaja, antes era del 7 de enero al 7 de marzo habitualmente, pero ya puede ser en cualquier momento. Por lo tanto, hay establecimientos que ya han tenido rebajas en época navideña o hay otros periodos de venta promocionales que están teniendo más interés para el consumidor, y me refiero al Black Friday. Te estás refiriendo al Black Friday, bien. Claro, entonces desde ese punto de vista han perdido ese aliciente que tenían hace años. Pero era como un ritual que todavía muchos de nosotros pues solemos cumplir, ¿no? Acudir a la rebaja, a buscar eso que supuestamente en época anterior, unos días antes, ha tenido un precio mayor y se rebaja en esos días. Digo supuestamente porque al parecer no es tan así. Así nos lo han indicado un 23% de consumidores que se han encontrado problemas con las rebajas, ¿no? Problemas en primer lugar de artículos que no están realmente rebajados, según nos indican, sino que se ha subido incluso el precio antes de las rebajas para indicar que supuestamente ha habido una rebaja. Hay artículos rebajados que están mezclados con otros que no lo están, por lo tanto hay cierta confusión en las tiendas y sobre todo nos están indicando los consumidores en estos días que hay porcentajes que se publicitan que son engañosos, es decir, hay carteles que dicen que están al 70% de rebaja y sin embargo, pues cuando acuden a la tienda o son escasos artículos los que están a ese porcentaje o directamente ni existen. Por lo tanto, desde esa perspectiva el consumidor se siente defraudado, como decíamos anteriormente, y ve que de momento pues estas rebajas están siendo poco
Y ello implica pues que el 80% aproximadamente de los consumidores diga que van a esperar a esas segundas y posteriores rebajas para ver si tienen mejor incentivo económico. Lo que yo te diría, que estamos con la mosca detrás de la oreja. Porque, ¿qué deberíamos de encontrarnos cuando vamos a un comercio en época de rebaja? O que haya anunciado en sus escaparates que está en rebaja. Pues lo primero es eso, ¿no? Lo primero es que esa publicidad tiene carácter vinculante para el establecimiento. Es decir, si dice que hay artículos al 70%, pues después cuando uno va a la tienda, pues tiene que ver esos artículos a ese porcentaje rebajado. Y luego yo siempre digo que las rebajas son una merma únicamente del precio del artículo. Es decir, no es una merma de nuestros derechos como consumidores, no es una merma de la calidad del producto, ¿no? Por eso no se pueden vender saldos, productos deteriorados, con taras, como rebajas, sino que tienen que ser los productos que han estado en la tienda hasta antes de publicitarse las rebajas. Y además, pues estos derechos los garantizan que tengamos el mismo carácter de devolución que teníamos antes de las rebajas, que podamos pagar con tarjeta de crédito si se permitía antes, que al final pues haya ese doble etiquetado de precio donde sepamos claramente cuánto nos estamos rebajando en un artículo. En definitiva, pues todo eso que aparezca claramente detallado y que sea un periodo tranquilo, ¿no? Para el consumidor y para el comerciante también, porque también hay que decir que los establecimientos que incumplen la normativa en materia de rebajas no solo hacen daño al consumidor, también a sus compañeros de profesión, claro, que sí cumplen la inmensa mayoría y que sí tienen un seguimiento escrupuloso de lo que es la normativa. Y por ejemplo, has mencionado antes el caso de acudir a un lugar donde un objeto, por ejemplo, quiero comprar este móvil, y este móvil lo han subido de precio para poder rebajarlo ahora una semana antes, ¿no? O por ejemplo, esos artículos que no los tenían antes puesto en tienda y que los sacan solamente para la rebaja. ¿Ahí qué podemos hacer nosotros? ¿Hay alguna sanción para ese comercio que se detecta que hace ese tipo de actividades? Sí, ahí podemos hacer una doble vertiente. Por un lado, nosotros hemos pedido a los consumidores que sean escrupulosos en el reconocimiento de sus derechos y que nos denuncien, y a través de los canales que tenemos abiertos, bien en redes sociales, bien en correo electrónico, que nos hagan llegar esas denuncias para que podamos cursarlas entre las autoridades competentes en materia de consumo. Pero además hemos pedido que las administraciones públicas velen por esos derechos de los consumidores. Que al final no sea el consumidor el que tenga que acudir y el que tenga que reclamar, sino que de manera preventiva las administraciones públicas inspeccionen, sancionen en caso de que haya incumplimientos y hagan valer esos derechos, como digo, no solo desde una perspectiva del consumidor, sino también del propio comerciante que lo hace bien, ¿no? Y esa es la doble vertiente que tenemos que tener, pero sobre todo yo animo a los consumidores a que no se conformen, a que sean exigentes en sus derechos, a que reclamen, a que los hagan valer, a que pidan esa hoja de reclamaciones que tiene que estar a disposición de los clientes, tengan o no tengan razón, se la tienen que dar, y que a partir de ahí pues empiecen su reclamación o su denuncia. Evidentemente no nos están regalando nada cuando vamos a comprar en rebaja, estamos pagando un dinero y por lo tanto tenemos la obligación de exigir que lo que estamos pagando tenga relación con lo que estamos comprando, evidentemente. En estos días de rebajas que llevamos, ¿cómo está la cosa? Pues en principio más movida que otros años, ¿no? Podemos decir en negativo, movida en negativo, porque otros años han sido rebajas más tranquilas, sin tantas reclamaciones. Sí es cierto que este año pues ha habido un aumento de las consultas, de las reclamaciones, de las denuncias que hacen los consumidores, y lo que sí es la percepción global que decíamos anteriormente, que el consumidor ve que estas rebajas de momento son tranquilas desde un punto de vista de los porcentajes y va a esperar a periodos más venideros, dentro de 10 días aproximadamente, que ya vengan las segundas rebajas, y ahí pues se verá realmente en global cómo han discurrido estas rebajas. ¿Y hay algún sector que esté teniendo más dificultad o que a través del cual lleguen más reclamaciones a la asociación? Hombre, en esta rebaja el sector textil, ¿no? Es el que más plantea, porque además el 92% de los consumidores nos ha dicho que va a emplear su dinero, esos 135 euros de nuestro estudio, en comprar en ropa o calzado, ¿no? Por tanto, es el sector que más reclamaciones tiene ahora mismo, que más consultas puede tener y que más compras evidentemente tiene. En cualquier caso, siempre es aconsejable, cuando uno va a comprar, sean rebajas o no, pues pedir la factura, pedir el ticket correspondiente, para con esa herramienta
pues precisamente para que nos sirva de herramienta ante una posible reclamación, ¿no? Claro, es el documento esencial que indica lo que hemos comprado, cuándo lo hemos comprado y en el establecimiento que lo hemos comprado. Y además, aparte, sería interesante que bien en el ticket o bien en los carteles publicitarios el consumidor compruebe el periodo de devolución de estas rebajas, si se permiten las devoluciones, porque no están obligados los comercios a hacerlo, y cómo se devuelve ese artículo, es decir, si se devuelve mediante un vale, si se devuelve el dinero, si se puede simplemente cambiar un producto por otro. Entonces, eso es conveniente que el consumidor lo pregunte antes para evitar buena parte de esas consultas y de esas reclamaciones que nos están llegando, que muchas veces por falta de información, por discrepancias, por no quedar muy claro lo que el comercio estaba diciendo con el consumidor, pues al final son reclamaciones que podrían haberse evitado. Si nos sentimos estafados, engañados en este periodo de rebaja, ¿la hoja de reclamaciones es un buen camino? ¿Hay más caminos? Sobre todo el que siempre decimos, el de las asociaciones de consumidores, a la hora de hacer valer nuestros derechos, a la hora de ser exigentes y a la hora de obtener esa información necesaria para reclamar. Ya vosotros encontramos en las redes sociales, estáis en todas, muy activo además, ¿no? Muy activos, demasiado activos diría yo, demasiado pesados en muchos casos, pero con una intensa labor informativa que entendemos que es clave. Y luego también hemos habilitado el correo electrónico consultas.asescon@gmail.com, donde ahí los consumidores pueden hacernos todas las consultas que tengan a bien para ejercer sus derechos, para informarse. A nosotros nos gusta siempre que nos pregunten preventivamente antes de que surja un problema, y así pues esa labor social que también tenemos la Asociación Española de Consumidores pues se ve reconocida en ese mejor discurrir de lo que es el consumo. Qué bien. Preguntaba antes fuera de cámara cómo lleváis el tema de los socios. Me decís que va muy bien. ¿Qué hay que hacer para ser socio de esta asociación? Bueno, pues ponerse. Prefiero por aquello de la unión hace la fuerza, ¿no? Sí, sin duda alguna, ¿no? Es esencial. Y sobre todo desde esa perspectiva de la prevención que decía anteriormente y de la información. A nosotros no nos gusta, vamos demasiado bien, desgraciadamente, porque para los consumidores va mal, ¿no? Buena parte de esos socios son por reclamaciones, por consultas que nos hacen ante determinados problemas, pero es importante hacerse socio y llegar a nosotros a través de esos canales que hemos dicho informativos, y ahí pues plantearse el ser socio de una manera activa, de una manera consciente y de una manera preventiva para evitarnos muchos problemas. Qué bien. Bueno, pues la semana que viene te espero para seguir hablando de otros temas. Si vosotros queréis desde casa que toquemos un tema en concreto porque os llama la atención, porque os preocupa, porque habéis tenido un problema como consumidores, una queja, una duda, pues nos lo podéis hacer llegar a nosotros, y con la ayuda de Miguel Ángel intentaremos buscarle solución. Miguel Ángel, muchas gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene.